gobierno chileno anunció la prohibición de ingreso a extranjeros no residentes de 7 países africanos, esto por la nueva variante de COVID-19 denominada Omicron, y esto también trae consigo la postergación de apertura de pasos terrestres. Vamos a mencionar los países de los cuales no se puede ingresar a nuestro país: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botswana, Lesoto, Eswatini y Mozambique. Vamos a hablar de este tema con el diputado Patricio Rosas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día, Gabriela. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Tuvimos una diputado. entrevista parecida hace varios meses sobre el mismo tema y mencionamos lo que iba a pasar. Sí, pues lamentablemente anticipó esto, esto que está ocurriendo, donde al parecer, donde hay lugares en los que exista bajo nivel de vacunación y haya mayor cantidad de casos, hay una mayor prevalencia a que vayan apareciendo estas nuevas variantes, estas nuevas cepas de COVID, ¿no? Así es, eso es lo que mencionamos hace unos meses atrás, Mm. que no sirve de nada tener acá en Chile una especie de apartheid en que Chile sea un país con alta vacunación si alrededor hay una muy baja vacunación, porque es ahí donde se producen la mayor cantidad de variantes. Y sobre todo en África, que la vacunación era tan baja, podía generarse una variante mucho más peligrosa, porque hay un factor que podemos conversarlo ahí, de por qué se produjo en África una variante tan especial, eh, pero existen en los países con baja vacunación una alta posibilidad de variante, y por eso es que la OMS hace meses ya que llamó a la solidaridad entre países. Cuando se habla de solidaridad entre países, quiere decir de que, por ejemplo, países como el nuestro, donde hay un alto porcentaje de vacunación, donde ya estamos prácticamente todos, incluso con la tercera dosis, donde estamos ya iniciando casi un proceso de vacunación para los menores de 6 años, se podría hacer un gran acto solidario de, no sé, envío de vacunas, donación de vacunas. ¿De qué forma se podría concretar algo como esto? Claro, esa es una de las cosas que la OMS plantea, ya sea entregándole vacunas a la misma Organización Mundial de la Salud, de países que, por ejemplo, no van a ocupar unas ciertas partidas porque están muy cerca de su vencimiento, por ejemplo, tienen un mes para ser ocupadas, por ejemplo, Mm. o países que calcularon mal y tienen más vacunación, más vacunas de las que necesitan, y la OMS las distribuye por este mecanismo, el COVAX, que se llama, eh, y que va enfocado a los países que no tienen acceso por una u otra razón a la vacunación. Porque aquí, si nadie, aquí podemos decir una sola cosa respecto a esto, que nadie está completamente protegido o a salvo de la pandemia si es que todos no están a salvo en el planeta. Entonces el ritmo de vacunación tiene que ser igual para todo el planeta, porque si no igual vamos a tener un veranito de San Juan de un año y nos va a llegar una variante que supere el sistema. Y es por eso, diputado Rosas, que se habla que una pandemia puede durar entre 5 y 7 años, porque claro, hace un par de semanas atrás se hablaba de que el COVID con la variante Delta en nuestro país estaba en franca retirada, por lo que estaba ocurriendo con la baja cantidad de casos y por los altos niveles de vacunación. Pero cada cierto tiempo nos vamos enterando de nuevas variantes y hace que esto se extienda, y ya lo decíamos al inicio, se toman medidas como cierre de frontera para ciertos países, cierre de nuevo de los pasos fronterizos terrestres, nos quedamos solo con los pasos fronterizos aéreos, y así la cosa vuelve no a foja cero, pero sí a retroceder en varios aspectos de los que habíamos avanzado. Bueno, ese es el peligro justamente del no tener conciencia de que la pandemia no es algo que va a pasar, sobre todo una pandemia que es por un virus de transmisión aérea, no es un tema que va a pasar fácilmente en 2, 3, 4 años, porque todavía las vacunas incluso que se tienen ni siquiera cortan la transmisión. Algunas cortan la transmisión en gran medida, como la Pfizer o la AstraZeneca, pero la Sinovac corta la transmisión en un 50%. O sea, lo que sí te disminuye la enfermedad grave, pero ni siquiera corta la transmisión. Y mientras no cortemos la transmisión del virus, el virus va a seguir transmitiéndose y produciendo modificaciones en su genoma y quizás generando una variante.
Ahora la Organización Mundial de la Salud advirtió ya que esta nueva variante presenta un, comillas, riesgo muy elevado para el mundo, pero reconoce también que hay muchas incógnitas sobre esta cepa, especialmente sobre el peligro real que representa. Dicen que todavía no hay ninguna muerte asociada a la variante Omicron, pero que de todas maneras están intentando frenar su avance. ¿Se sabe o usted conoce, diputado, cuáles podrían ser los efectos de esta nueva variante o la peligrosidad para la salud de las personas? Tampoco hay datos certeros sobre si la vacuna que, por ejemplo, tenemos mayoritariamente los chilenos puede hacer frente a esta variante. Bueno, hay dos cosas a considerar ahí, que recién entre el 12 y el 20 de noviembre, o sea, hace unos días, se detectó en Sudáfrica y en Botsuana esta variante que se le llamó Omicron, que es la B1529, recién hace poco. Entonces, como tienes recién enfermos de hace muy pocas semanas, todavía no puedes calcular cuántos de ellos van a complicarse y cuántos de ellos van a morirse. Entonces, eso te da más o menos la imagen de cuál es la letalidad. Por otra parte, tampoco sabes adecuadamente la capacidad de transmisión. Ahora sí se sabe de lo que pasó en la ciudad de Sudáfrica, en el sector de Gauteng, que en el fondo superó rápidamente a la Delta. Y cuando una variante supera a otra es porque tiene una mayor velocidad de transmisión, porque es más rápida. Entonces le gana el huésped a la otra, entonces la otra va desapareciendo porque el huésped ya está ocupado por la otra variante. Entonces, lo que podemos ir ya más o menos ir presagiando es que tiene una mayor velocidad de transmisión. Ahora, si se comporta como todos los coronavirus que hemos tenido hasta ahora, todas las variantes, lo más probable es que siga siendo una enfermedad pulmonar y que con un cierto porcentaje, un 1 o 2% tenga de mortalidad. Y bueno, el problema, uno puede decir, claro, si todas actúan igual, nosotros que estamos vacunados no tenemos problema, pero sí tenemos nosotros un 20% de población no vacunada todavía, es total, de la población total, y ese porcentaje puede ser infectado y en forma muy rápida. Y al infectarse muy rápido, por ejemplo, si tú infectas a 2 millones de personas muy rápido, vas a tener también un 1%, que serían 200.000 personas, muy graves, con posibilidad de morirse. Entonces, la situación es más compleja contra más rápido es el virus. No necesariamente porque cambie su letalidad, sino porque la cantidad de personas que alcanza le da para que el porcentaje del 1% que fallece sea más grande. No ¿Se sé si se entiende? entiende. Sí, sí, se Contra entiende. más, a más contagia, claro, a más contagia, más posibilidad de fallecidos, aunque tenga la misma tasa de letalidad. Claro, porque va a haber mayor Aunque número de siga siendo uno de contagiados, cada 100. mayor número de Así contagiados, es. hay más posibilidades de que la gente pueda morir. Claro, se entiende ahí cuál puede ser la situación y sobre todo si tiene una velocidad más rápida en la propagación. Bueno, precisamente los titulares de la prensa relacionados con este tema hablan sobre la disparidad en el proceso de vacunación en el mundo y se dice también de que cerca del 7% de los 1.300 millones de habitantes de África ha recibido el esquema completo de inmunización y el 11% se le ha administrado solo una dosis, o sea, menos del 10% está vacunado. ¿Usted cree que debería existir algún tipo de campaña internacional para que lleguen de alguna manera vacunas a África? Escuchaba, por ejemplo, que China había ofrecido que no pagaran la deuda externa que tienen algunos países africanos con el gigante asiático. Pero claro, esa puede ser una de las medidas. El tema es que tiene que llegar las vacunas en el corto plazo. El tema de cómo las vacunas llegan a los países africanos, eh, lamentablemente es un tema que también hay que enfocarlo a los otros países que están teniendo problemas. Son muchos más países, estamos hablando de países con mucha población. Bangladesh, por ejemplo, es un país de mucha población. Yemen, Afganistán, Pakistán, Irak, son países que en global suman cerca de 1.000 millones de personas. Entonces, si tú tomas en cuenta eso, no es un esfuerzo pequeño el que hay que hacer en cuanto a vacunación. Y para lograr una vacunación de un 80% de la población total,
es un tema que tiene que ser reforzado por las Naciones Unidas y por muchos países. Nosotros aquí tenemos que poner la solidaridad en esto, porque tiene que haber una solidaridad global para tener acceso a las vacunas en todos los países. Si no, no nos va a servir de nada el proceso que hemos hecho de vacunación todo este año. Y de verdad es así, porque vamos a tener que esperar una nueva vacuna que ya dijo Pfizer que iba a tener una vacuna en 95 días aproximadamente, que dé con la especificidad para Omicron, pero vamos a estar con ese juego muchos años. Entonces, no podemos permitirnos eso. Aquí hay que acortar esos años que se puede desarrollar la pandemia e ir también en la solidaridad de las vacunaciones para los países que no tienen acceso, de manera de que cada vez haya menos casos en el planeta hasta que desaparezcan las variantes. Esa es como la conducta. Pero tenemos un problema adicional en África, que era lo que te mencionaba al principio, de por qué es más fácil que se den ahí la posibilidad de salir variantes, que allá tienen un índice de VIH muy alto, de cerca del 20% de la población en África tiene VIH, y cuando tú tienes infecciones en personas con VIH por parte de coronavirus, del SARS-CoV-2, además tienes una gran posibilidad de hacer una enfermedad, un long COVID, que se llama, que es una enfermedad más larga. Por lo tanto, tiene más tiempo para, en el mismo paciente, generar estas replicaciones que son mutantes. Y alguna de ellas termina siendo una mutación muy efectiva. Y eso es lo que termina pasando. Y lamentablemente también eso se repite en Bangladesh y en otros países. O sea, estamos hablando, diputado Rosas, de personas inmunodeprimidas que tienen sus defensas mucho más bajas, que a la hora de contagiarse de una enfermedad como esta, pues bien, les afecta más durante más tiempo, pueden agravarse más y la capacidad de contagio también aumenta. Eso en definitiva es lo que pasa, ¿no? Claro, porque más o menos la infección, cuando dura más de 2 semanas, el virus vuelve a replicarse. Y cada vez que se replica, hace un ciclo de replicación, cada vez tiene la posibilidad de generar estas variantes. Diputado, la OMS habla de acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos y que esto ha sido denunciado y que iría en desmedro de los países africanos. ¿Usted cree que hay algo de eso, de acaparamiento de vacunas? Absolutamente, es cuestión de ver dónde se concentra la mayor tasa de vacunación. La vacunación se concentra en los países de la OCDE, Estados Unidos y China. Por lo tanto, estamos hablando de los países más desarrollados. eh, y eso muestra que hay como le dicen, un apartheid de las vacunas, en que están los países ricos que se están vacunando, mientras los países pobres tienen una muy baja tasa de vacunación, eh, y eso permite que hayan oleajes y variantes, y ese es el peor camino finalmente. Esto se advirtió, ¿eh? Diputado, y en relación a lo mismo, cuando se habla de una situación de estas características, Chile hace bien en estas medidas que se están tomando, como impedir la llegada de extranjeros desde estos países africanos, o bien que finalmente no se abran los pasos fronterizos terrestres, que se deje solo el aéreo, ir de alguna manera yéndose para atrás con las medidas de apertura que se habían ido implementando. Yo creo que es una de las medidas que hoy día a estas alturas tiende a retrasar la llegada de las variantes, lo que nos da tiempo para prepararnos cómo vamos a enfrentarlas. Y esa es la ventaja. Nosotros tenemos que mantener esa ventaja de 2 meses que tenemos respecto al hemisferio norte con el hemisferio sur para que lleguen estos oleajes. Si podemos ampliarla de 2, 3 a 4 meses, nos da tiempo para prepararnos. Prepararnos en el sentido de tener buenos sistemas de detección, porque pueden ser que se detecten llegando al aeropuerto, aunque sea engorroso, pero las personas que retornen a nuestro país, hacerle un test más rápido, de manera de ir ya haciendo la división de los que vienen o no contagiados. Ahora, en un vuelo en que venga una persona con esta variante, va a contagiar a todos los vuelos, digamos. Entonces, también es un tema que tienen que también establecerse un sistema de, de vigilancia, pero también de contención de estas personas que están contagiadas.
Hay países en que les ponen de inmediato un traje de estos blancos y los mandan con mascarillas directo a una residencia durante 14 días. Yo creo que ahí también el gobierno tiene que plantear de nuevo aumentar el tiempo a 14 días respecto de los casos que son considerados activos, porque esta es una variante que todavía, eh, por la alta contagiosidad, es de mucho peligro si es que llega a nuestro país. Y lo otro es que los vuelos se restrinjan desde los países que todos los días van saliendo que tienen ya circulación comunitaria, porque ya tenemos en Holanda, en Italia, en Alemania, en Israel, Bélgica, o sea, no son solo los países de África. Hoy día tenemos circulación comunitaria en varios países, entonces finalmente esto semana a semana va a ir cambiando y yo creo que de aquí a un mes prácticamente todos los países van a tener circulación en el hemisferio norte, sobre todo Asia y el hemisferio norte, que tienen más contacto con África, van a tener circulación comunitaria de esta cepa. Y recordemos que la variante Delta todavía hoy día en Chile es el 85% de todas las muestras de los casos hoy día en Chile. Por lo tanto, la preocupación hoy día, además de tener esta contención que se tiene que tener respecto de que no ingrese tan rápido la variante Omicron, es las fiestas de fin de año y el posible pic que te venga de la cepa Delta en relación a eso. Pero lo más probable No perder de vista esas cosas. y resulta casi inminente de que finalmente esta cepa puede llegar a nuestro país en cualquier minuto. O sea, a pesar de que se puedan tomar todas las medidas del caso, lo más probable es que tengamos igual caso y situación en nuestro país. Claro, lo más probable es que podamos retrasar los 2 meses, 3 meses, pero esa ganancia nos permite prepararnos, nos permite también conocer más de lo que viene del virus, porque puede ser un virus que no tenga tanta mortalidad o que sea un virus más tenue, que no genere tanta hospitalización. No sabemos eso todavía, porque los casos que hoy día se están siguiendo es desde el 12 al 20 de noviembre que empezaron, entonces todavía tenemos una casuística que lleva aproximadamente 20 días. Entonces todavía no podemos saber la evolución a los 40 días, que es más o menos cuando tú empiezas a ver cuáles se complicaron, cuántos se fallecieron, desde el universo de infectados. Diputado, para ir cerrando, a mí no me deja de llamar la atención que habiendo continentes enteros con una tan baja tasa de vacunación, existan aún personas en países desarrollados o en países como el nuestro que se niegan a la vacunación y que incluso hacen protestas en contra del proceso de vacunación, países como Alemania, en Francia, donde todavía hay grupos muy importantes de la población que no se quieren vacunar. ¿Por qué cree usted que eso sigue ocurriendo? Bueno, yo creo que hay a nivel del planeta todavía mucha especulación, desconfianza respecto a las instituciones políticas. Eso no solo pasa acá en Chile, pasa en todo el planeta. Entonces hay muchos grupos que desconfían del Estado y del rol protector del Estado y desconfían de vacunas que, si bien son experimentales, porque se habla de experimentales porque recién se desarrollaron, no son vacunas que hagan daño, son vacunas que protegen a las personas de tener la enfermedad grave. Y hoy día hemos visto cómo eso sí es una protección para muchos vacunados. Lamentablemente, tenemos una población muy grande todavía de personas no vacunadas. Y por eso mencionaba que a mí lo que me preocupa hoy día, además de lo que significa prevenir y atrasar la llegada de Omicron, es que la cepa Delta hoy día tiene un 98% de las muestras en Chile, es muy rápida también de transportarse a otra persona, de contagiarse, y tenemos las fiestas de fin de año en que coexisten adultos y niños, y dentro de los niños son los menos vacunados. Entonces, es de mucho riesgo lo que va a pasar todavía en las fiestas de fin de año. Yo espero que se tomen las medidas adecuadas para contener los posibles aumentos de contagio y daño, obviamente. 1 de cada 100 va a fallecer, eso ya lo sabemos ya, como mínimo 1 de cada 100 o 2 de cada 100, depende de qué parte de Chile los traten, porque es increíble. Quizás en la región metropolitana llegan a 2 de cada 100 y en las regiones más periféricas del norte o del sur a 1 de cada 100 porque la población es menor. Finalmente, y con esto sí cerramos, diputado, el llamado también a vacunar a los niños, ahora que ya se aprobó la vacuna para menores de 6 años, entre 3 a 6.
Sí, sí, tienen que vacunarse. Contra menos población sea susceptible, tenemos más posibilidades de que el virus, si es que llega, no encuentre a nadie sin anticuerpos. Si encuentra a alguien con anticuerpos, lo va a infectar probablemente y le va a causar un resfrío. Pero si encuentra a alguien sin anticuerpos, lo más probable es que haya una enfermedad pulmonar y dentro de eso un 10% va a estar hospitalizado en la UCI y un 1% va a fallecer. Muy bien, pues diputado Patricio Rosa, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Bueno, que estén muy bien, cuídense Gracias. mucho y Sí, pues, ojalá que podamos retrasar lo más posible la llegada de Omicron con las medidas de frontera. es lo que esperamos todos. Gracias, diputado, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, era el diputado Patricio Rosas hablando entonces sobre la presencia en el mundo de esta nueva variante Omicron de coronavirus.